Analicemos la situación. Saludo con mucho gusto a Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Muchísimas gracias, Julio, como siempre, por estar con nosotros. A casi 20 años de injusticias para Israel Vallarta, todo este caso plagado de irregularidades y no hay responsables. Julio, ¿tú qué opinas? Estamos siendo testigos de un hecho inédito, de un hecho que siente un presente muy negativo para la Administración de Justicia, un hecho que pone en evidencia y que abre ante la opinión pública pues un hecho de corrupción gravísimo, un hecho en donde la manipulación, la persecución institucional, el abuso de autoridad, la violación de los derechos humanos y evidentemente la fabricación de evidencias para mantener privado de la libertad pues a un presunto responsable por diversos delitos de alto impacto es una realidad en México. Esto es un hecho que viene a generar pues la decepción ante la confianza que podían tenerse ante el Poder Judicial de la Federación, la frustración ante, hoy hablamos de Israel Vallarta, pero ¿cuántos más Israel Vallarta tenemos hoy privados de la libertad y que están siendo víctimas de este mismo pues sistema, podemos llamarle así, este sistema de corrupción que, reitero, persigue, vulnera, violenta y transgrede los derechos humanos, las formalidades del debido proceso y, claro, siente un presente pues, de intimidación ante cualquier voz disidente o incómoda ante cualquier gobierno en turno? Lidia. ¿Se debe replantear, Julio, la prisión preventiva oficiosa? Sí, recordemos que estamos, de hecho, el gobierno mexicano está en falta grave, estamos cometiendo pues una violación terrible a los acuerdos internacionales con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Obviamente la convención americana establece que evidentemente esta disposición que hoy tenemos en el artículo 19 constitucional es violatoria de estos acuerdos de convencionalidad. Esta definición de prisión preventiva oficiosa es inconvencional, violenta tratados internacionales, vulnera derechos humanos y se utiliza precisamente como esta llave para abrir las puertas de la cárcel y, bueno, pues privar de la libertad, reitero, a cualquier personaje incómodo o a cualquier voz que pudiera resultar, pues obviamente denunciante ante cualquier acto de autoritarismo de cualquier gobierno o gobernante en turno. Esto es algo que deberíamos estar impulsando ya en el Poder Legislativo, es algo que deberíamos estar atendiendo en el nuevo Poder Judicial, pero me queda claro que no es parte de la agenda, no es parte de los temas prioritarios de esta administración, Lidia. Justo lo acabas de mencionar, la agenda del Poder Judicial. Vienen varios cambios, Julio. Si bien entiendo y quiero conocer tu opinión al respecto, se entendía, se sabía que debería haber cambios. La forma como lo están haciendo era la ideal realmente para que podamos ver esta justicia pronta, ¿no? Esta justicia expedita realmente va a funcionar porque todavía falta que escalen, bueno, que bajen, ¿no? Incluso a las fiscalías locales. Lidia, acabas de mencionar algo muy importante, cosa que agradezco mucho. Sin lugar a dudas, el Poder Judicial, como lo conocíamos todos los mexicanos, tenía áreas de oportunidad, tenía vicios ocultos, abusos de autoridad, violaciones a los derechos humanos. Pero ¿qué crees, Lidia? Amable auditorio, muy a pesar de estos capítulos oscuros, el Poder Judicial brindaba equilibrio constitucional, daba certeza jurisdiccional y garantizaba imparcialidad en temas coyunturales de la agenda nacional, incluso internacional. El Poder Judicial atendía precisamente y defendía condiciones de constitucionalidad a través de los amparos, a través de las acciones o incluso las controversias constitucionales. Sin lugar a dudas, la reforma era necesaria, claro, para combatir la corrupción, claro, para garantizar el acceso a la justicia, por supuesto, para acabar con el nepotismo. Y sí, claro, hay que atender una reforma a las áreas de procuración de justicia que, por cierto, como bien refieres, no se han tocado ni con el pétalo de una reforma constitucional. Y aquí sería importante atender, pues, obviamente, una reforma de fondo a las fiscalías y que verdaderamente sean autónomas. Porque, perdón, el día de hoy, pues no tenemos unas fiscalías, ni la federal, ni las estatales, con garantía de autonomía, imparcialidad e independencia de actuación. Me refiero a la persecución de los delitos y a la investigación de los presuntos responsables. Lidia. Oye, Julio, y mencionabas, sí, ahorita es el caso de Israel Vallarta que fue tan mediático. ¿Cuántos casos no estarán en las mismas condiciones? Y sí, fueron casi 20 años.
de lo que pasó con Israel. Ahora, ¿qué pasa para él? ¿Qué ocurre? ¿Qué sigue? Lidia, después de esa sentencia, donde tenía reconociendo el Poder Judicial que no hubo elementos suficientes, datos de prueba que acreditaran la presunta responsabilidad sobre delitos de alto impacto, hablo de secuestro, privación ilegal de la libertad, uso de armas exclusivas del ejército, o sea, no eran delitos menores. Se le acusaba pues de ser o el líder o parte de un grupo pues de delincuentes, de secuestradores denominados el Zodiaco, ¿no? La banda del Zodiaco. La verdad es que todo esto fue una fabricación, fue parte de la alquimia de un sistema, o yo esperaría que Israel Vallarta, pues ahora, como muchos de los que después de algunos años les dice el sistema, disculpe usted, ¿quién le va a resarcir los daños? ¿Quién le va a reparar este grave daño que le han ocasionado a su vida, a su patrimonio, a su familia, a su honor, a su prestigio personal y además profesional? Porque esta persona que hoy casi sufre pues, la privación de la libertad, casi 20 años, te quiero decir, Lidia, amable auditorio, que hay gente que pierde la vida, y no hay justicia para ellos. Nadie voltea a verlos, no hay quien los escuche y siguen esperando la sentencia, la resolución. Y este hombre, pues casi 20 años y no tuvo una sentencia definitiva. Ahí se habla de la negligencia de los jueces, se habla precisamente de una mano oscura que estaba pues manteniendo esa carpeta, ese expediente oculto, lo tenían pues muy allá, yo diría escondido, para que no hubiera desahogo de pruebas, que no se terminara con las diligencias, que no se cerrara la instrucción y que no se pasara precisamente a una sentencia definitiva, Lidia. Es algo muy preocupante, ¿eh? Pero también te quiero decir algo, no quiero especular, pero esto es una caja china, ¿eh? ¿Por qué no se abrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no se resolvió este tema antes? ¿Por qué lo tiene que hacer ahora que tenemos en la puerta el escándalo pues, de Tabasco? El escándalo con los Estados Unidos, los señalamientos, las acusaciones de un gobierno norteamericano que está pues acusando a diversos funcionarios, gobernantes, legisladores, vinculados con grupos de la delincuencia organizada. Hoy es público y notorio que la inseguridad, la violencia, la corrupción, la extorsión está estrechamente vinculada con gobernantes, con legisladores, con representantes populares, con funcionarios en alguno de los 3 niveles de gobierno. No se entendería la extorsión que hoy se vive en varios estados de la República Mexicana, como ya lo vimos en el operativo Liberación, donde estaban vinculados desde pues, regidores hasta empresarios, Lidia. Esto es algo también que me preocupa. ¿No estarán distrayendo a la opinión pública con el tema Israel Vallarta? Claro, y aparte, como tú mencionas, ¿no? Un tema que fue tan mediático, tanto tiempo, y que ahora que vemos tantos conflictos y pocas respuestas por parte de las autoridades, es que lo dan a conocer. Y a mí también lo que me preocupa, Julio, es que justo, bueno, repito, este caso fue mediático. ¿Qué pasa con los demás? Y llega esta queja, ¿no? Del hacinamiento que hay en diferentes cerezos, en distintos puntos del país, porque ese no es un problema único de Sinaloa, de Puebla, no. Pasa en los cerezos de todo el país. Imagínate personas que llevan 20 años y que no hay una prueba o no hay una sentencia. ¿Ahí qué pasa? Hay una violación terrible a los derechos humanos, violaciones al debido proceso, están vulnerando tratados internacionales. Lidia, amable auditorio, como litigante, como abogado, como vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, como miembro de una trinchera dedicada a la defensa de las víctimas, a la defensa precisamente y representación también de los justiciables. Pero debo decirte con gran preocupación que hoy el sistema de administración de justicia vive una profunda crisis institucional, una histórica e inédita crisis de credibilidad y yo me atrevería incluso a afirmar, una incongruencia de procedimiento y de respuesta ante las necesidades, ante los reclamos legítimos de víctimas del delito, ante las exigencias legales y además procedentes de familiares que exigen respuesta del Poder Judicial, del gobierno mexicano y que al día de hoy pues siguen esperando una resolución, siguen esperando una actuación judicial, como en un hecho tan mediático como el de los pues, grupos de la delincuencia organizada. Ya no quiero revictimizar al señor que hoy pues recientemente ha recuperado su libertad, pero este hombre que es víctima claro y evidente de un sistema corrupto, la verdad es que sí se necesita poner mucho énfasis en la investigación, en la persecución de los delitos, en la integración de las carpetas de investigación, porque inocentes como él, te quiero decir, Lidia, hay muchos, y muchos que no tienen
la oportunidad de contratar un abogado particular, muchos que no tienen dinero para pagar las extorsiones de las que son víctimas dentro de los reclusorios, dentro de los centros federales de readaptación social, los cerezos o los eferesos, es que fueran federales. Mucha gente no tiene una esposa que sea activista, no tiene una familia que lo apoye, que lo respalde para denunciar todos los hechos de los cuales son víctimas. Reitero, muchos inocentes, muchos que son víctimas de un sistema corrupto, que hoy están pagando las consecuencias de la indiferencia. También de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, permíteme decirlo, Lidia, amable auditorio, tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no sirve para nada, Lidia. Y lo hemos visto, ¿no? Son varias las instancias que no están funcionando. Julio, como siempre, un gusto que estés con nosotros aquí en Mega Noticias. Estoy segura que vamos a reencontrarnos muy pronto, seguir analizando estos temas, porque falta muchísimo más y nos da de muchísimo más que hablar. Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Recuerden, parte de estas entrevistas las podemos recuperar en redes sociales, @Mega Noticias MX. Vamos a ir a una muy breve pausa.